Bueno, bienvenidas a nuestra reunión de Mujeres Virtuosas, un grupo para mujeres que quieren agradar a Dios, y vamos a continuar con la segunda parte de nuestro estudio de Mujeres de la Biblia. Como les decía, esto es un estudio bíblico, vamos a iniciar por el Antiguo Testamento y vamos a terminar con el Nuevo Testamento con María, la Madre de Jesús. Entonces vamos a estudiar la vida de estas mujeres que hicieron para agradar o desagradar a Dios y lo más importante, qué podemos aprender de ellas. Entonces, la primera mujer es Miriam. ¿Quién fue Miriam? Fue la primera mujer en ser llamada profetisa. Ella fue la hermana de Moisés y de Aarón. Su historia la pueden encontrar a partir de Éxodo capítulo 15, versículo 20. ¿Qué hizo? Ella inició las danzas y los cantos para dar gracias a Dios por el milagroso paso del Mar Rojo que permitió al pueblo de Israel escapar de Egipto. Tiempo después, ella y su hermano Aarón murmuraron contra Moisés y Dios la castigó con lepra. Entonces, esto es muy importante porque en ese entonces Dios veía a Moisés como el hombre más justo en la tierra y ella comienza a murmurar contra él o a chismear, podemos decirlo así, porque Moisés se casa con una mujer que no hace parte del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué podemos aprender de ella? Que así como Dios escucha nuestras oraciones, también escucha nuestras quejas y nuestras murmuraciones. Dios aborrece el chisme, el orgullo y la arrogancia, por lo que tenemos que tener cuidado en lo que decimos del prójimo. Ella en algunas Biblias la pueden encontrar como María. Yo tengo la Reina Valera y el nombre de ella aparece como María, porque ese nombre María tiene muchas derivaciones en hebreo, en árabe, en inglés le dicen Mary o Mariah, entonces tal vez se puedan encontrar otros nombres, pero es la misma. Siguiente, Rahab. ¿Quién fue ella? Fue una ramera que vivió en Jericó y que reconocía a Jehová como el Dios del cielo y de la tierra porque había escuchado de él y de todo lo que había hecho por el pueblo de Israel al liberarlos de Egipto. Entonces ella es un antepasado de David y de Jesucristo. Increíble, pero cierto. ¿Qué hizo? Escondió a 2 espías israelitas enviados por Josué. En este momento ya había muerto Moisés, porque ella había escuchado sobre las maravillas de Dios. Entonces, al saber que estos espías llegaron a esta ciudad porque Dios la iba a destruir, ella le pidió a estos espías que, así como ella tuvo misericordia de ellos y los ayudó, los escondió en su casa, ellos también tengan misericordia de ella y la protejan junto con su familia. Entonces ellos le dieron esa cuerda que ven ahí roja en la pantalla, ellos se lo dieron para que el día en que ellos fueran a destruir la ciudad reconocieran su casa por esa cuerda roja. Entonces, ¿qué nos enseña esta historia? Que no importa tu origen, no importa tu pasado, porque ella era una prostituta en ese entonces, pero si tú eres obediente a Dios y eres una mujer de fe, Él tendrá misericordia de ti y cumplirá su propósito en su vida. Y miren que ella después fue una mujer muy importante porque fue el antepasado de nuestro Señor Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento, en Hebreos y en Santiago, como se los pongo ahí, fue reconocida como una mujer de fe. Siguiente, Débora y Jael. Bueno, Débora fue una jueza, profetisa y esposa de Lapidot. Y Jael era la esposa de Eber, un ceneo, hijo del suegro de Moisés. Esto lo pueden encontrar en Jueces 5 y Jueces 4. Entonces, ¿qué hicieron estas mujeres? Las puse juntas porque las dos sirvieron como un mismo propósito. Primero, Débora fue una ayuda idónea de Barak para liberar a Israel del capitán del ejército del rey de Canaán, porque estaba en ese entonces en guerra. Y Jael mató a este capitán de este ejército. Entonces, después que Débora fue la ayuda idónea de Barak para guiar al ejército de Dios a la victoria, este capitán huyó y se refugió en casa de Jael porque ella era esposa de una persona que no era israelita, sino que era ceneo. Entonces ella, al ver lo que estaba ahí, le dio leche en vez de agua, hizo que se durmiera y al dormirse le clavó una estaca en la cabeza. Entonces él mató a Sisara, el capitán del ejército cananeo. Entonces ella es reconocida por su valor y la Biblia la describe como bendita entre las mujeres. Esto lo pueden encontrar en las alabanzas que hicieron, en los cantos que hicieron después de haber ganado la batalla.
Entonces, ¿qué podemos aprender de estas mujeres? Que eran mujeres valientes, que hicieron lo necesario para que se cumpliera la profecía que Dios le dio a Débora y para proteger su pueblo. Entonces fueron mujeres que, como yo siempre les he dicho, que no son víctimas, sino que son mujeres valientes y guerreras que hacen todo para proteger a su familia y a su pueblo. Luego continuamos con Dalila, que es una mujer muy famosa porque nosotras la hemos conocido en las historias desde niños, en los cuentos, en las caricaturas. Entonces, ¿quién fue ella? Fue una mujer del valle de Sorek que quedaba entre la ciudad de los filisteos y el pueblo de Israel. Y Sansón se enamoró de ella. Esto lo podemos encontrar en Jueces 16, del 4 al 22. ¿Qué hizo? Primero, ella aceptó vender a su pareja, es decir, a Sansón, por monedas de plata a los filisteos. Entonces engañó y manipuló a Sansón para que él le dijera de dónde provenía la fuerza, para que ella sí lo pudiera revelar ante sus enemigos. No sé si se acuerdan que ella siempre le decía: Sansón, Sansón, ¿de dónde viene tu fuerza? Y él le inventaba un poco historia, le decía: si me amarras con unas cuerdas de no sé qué, si me atas a la cama, si haces esto, si haces aquello. Y ella un día le dijo: mira, tú no me amas. Miren lo manipuladora que era. Le decía: tú no me amas porque tú me mientes, dime la verdad, hasta que Sansón, el alma se le turbó. O sea, el alma ya estaba agobiada de la insistidera de esta mujer, de su manipulación, y le dijo: mira, te voy a decir la verdad, mi madre desde su vientre, Dios le dijo que cuando me tuviera nunca me rapara y yo iba a ser un hombre ungido, bendecido por Dios. Entonces así fue, él nunca pasó navaja por su cabello, así dice la Biblia, y de ahí viene su fuerza, así le dijo, y esta mujer vendió esa información a sus enemigos, así como lo ven en la imagen. Entonces, ¿qué nos enseña esta historia de Dalila? Primero, les quiero decir que esta historia de estos dos, tanto de Sansón como de Dalila, nos enseña que debemos saber escoger una pareja temerosa a Dios. ¿Por qué? Porque si ustedes se van un capítulo antes al de Dalila, Sansón ya se había enamorado de una filistea y también lo había traicionado. Entonces esto le pasaba a él porque no escogía una mujer que fuera temerosa a Dios, sino que la escogía de otro pueblo. Y en ese momento, pues el pueblo era el pueblo de Israel. Pero hoy en día, el pueblo de Dios, el pueblo de Jesucristo, su iglesia, somos todos los creyentes de él, ¿cierto? Entonces, por eso en el Nuevo Testamento nos advierten del yugo desigual. Y aquí está el ejemplo de Sansón. ¿Qué es lo que pasa cuando escogemos el yugo desigual? Ahí está. Y asimismo, a no ser mujeres codiciosas y egoístas. Debemos ser leales a Dios y a nuestros esposos. Ella no fue una mujer leal a su esposo, ella prefirió el dinero que su esposo. Entonces, ¿qué podemos aprender de Ruth? ¿Quién fue Ruth? Primero, ella fue una mujer viuda, moabita, la cual dejó su país, sus dioses, su familia para irse a Belén con la madre de su difunto esposo llamada Noemí. Ella también es un antepasado del rey David y de Jesucristo, una mujer muy, muy importante. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la historia de Lot, que yo se las contaba en la reunión pasada, en la primera reunión, y de que ella se convirtió en estatua de sal y Lot se quedó con las dos hijas, ¿cierto? Y estas dos hijas tuvieron relaciones con su padre y de ahí salieron dos tribus o dos corrientes, y una de ellas serían los moabitas. Bueno, Ruth venía de ahí. Entonces, ¿qué hizo Ruth? Primero, ella amó mucho a su difunto esposo y a su suegra y quería estar con ella y adorar a Dios, es decir, a Jehová. Entonces ella, en el momento en que quedó viuda, que su suegra también quedó viuda, su suegra le dijo: mira, no tengo nada que ofrecerte, no tengo más hijos, devuélvete a tu casa, a la casa de tus padres. Y Ruth le dijo: yo te amo mucho, yo voy a ir contigo y lo que tú me digas yo lo haré, y el Dios que tú alabes, ese Dios yo alabaré. Y así fue. Y ella se distingue por ser una mujer muy trabajadora y obediente de Dios y de su suegra. Y por eso mismo un hombre rico la vio con buenos ojos y se casó con ella. Ese hombre es llamado Boaz. Y ella supo ser resiliente, trabajadora, obediente y atenta a los consejos de sus mayores, es decir, de su suegra Noemí. Entonces, ¿qué podemos aprender de ella? Bueno, primero que todas las pruebas por las que pasamos muchas veces son necesarias para recibir la bendición que Dios tiene para nosotras. Porque Dios, cuando da, lo hace en abundancia. ¿Por qué les digo esto? Porque ella es una mujer que se quedó sin esposo, que le tocó irse para
una tierra que no era la de ella, un pueblo que no era la de ella, con otras costumbres, con otro Dios, ¿cierto? Y ella pasó mucho trabajo con su suegra, ella le tocó trabajar tal vez cuando ella vivía en su tierra, que tenía un esposo, el esposo provee el hogar, pero en estas circunstancias no fue así, porque eran viudas, entonces ella le tocó trabajar para su sustento y para el de su suegra. Entonces, claro, ella pasó por muchas dificultades, imagínense pasar por eso, pero Dios la bendijo con un esposo que la amó mucho, la respetó mucho y que tenía mucho dinero. Y claramente ella cumplió el propósito que Dios tenía en su vida. Entonces ella pasó por todo esto porque ella necesitaba conocer a este señor Boaz, y de ahí viene la descendencia de Jesucristo. Era importante para el linaje y para llegar hasta el rey David y posteriormente con Jesucristo. Y también es importante nuestra reputación. ¿Por qué? Porque apenas ella llegó a esa tierra, ella llegó a Belén, ella enseguida, todo el mundo la catalogó como una mujer trabajadora, como una mujer virtuosa, porque eso le dijo Boaz a ella. Y él enseguida que habló con ella, la vio con buenos ojos, le halló gracia, porque él dijo, todo el pueblo dice cosas buenas de ti, que eres una mujer virtuosa. O sea, lo que tú me pides, tus peticiones, yo las haré. Lo que tú me digas, yo lo haré. Entonces es muy importante que nosotras, ante el mundo, nos reconozcan, o ante el mundo expresemos lo que tenemos en nuestro interior. Entonces todo eso, ese amor que Dios nos da, que tenemos en nuestro interior, tenemos que exteriorizarlo hacia las demás personas para ser reconocidas como mujeres virtuosas. Bueno, seguimos con la siguiente mujer, que es Ana. ¿Quién fue ella? Fue una mujer del antiguo Israel, esposa de Elcana y madre de Samuel. Entonces su historia la podemos encontrar a partir de 1 de Samuel, capítulo 1 y 2. ¿Qué hizo? Ella era una mujer estéril y por ella era humillada por la otra esposa de su esposo. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento era muy normal la poligamia, cosa que ya no es muy agradable, pero claro, por el contexto de esa época, como la gente no tenía una estabilidad, o no tenía una expectativa de vida, no era muy seguro por tantas guerras, tantas cosas, entonces era importante dejar muchos hijos para que el apellido no se perdiera, para que el legado no se perdiera. Entonces ella, a pesar de estar en esta situación, de ser una mujer estéril, de estar humillada, ella encontró refugio en Dios y mediante la oración. Ella siempre se arrodillaba ante Dios y le oraba por su situación. Ella fue una mujer de fe y Dios tuvo misericordia de ella y le concedió su petición, que cuál era tener un hijo. Y ella se arrodillaba, o sea, ojalá puedan leer de verdad su historia. Ella se arrodillaba y le decía: Dios, si tú me das un hijo, ese hijo va a ser tuyo, yo te lo voy a entregar a ti. Ella, miren la fe con la que le hablaba a Dios, ella le lloraba a Dios en sus oraciones. Entonces, ¿qué podemos aprender de ella? Que Dios escucha las oraciones del justo, esto se los he dicho 1000 veces, y que se apiada de la aflicción de ellos. Por lo que ante cualquier circunstancia, nuestro refugio siempre debe ser Dios, mediante la oración, mediante nuestro tiempo devocional con Él. Y tenemos que tener fe que nuestras peticiones, si es la voluntad de Dios, van a ser otorgadas. Entonces, aquí en la imagen se ve cómo ella cumple su promesa y le lleva a Dios a su hijo después de ser destetado. Ahí se lo lleva a un profeta para que este profeta lo críe y su vida sea para servirle a Dios. Entonces, de todas estas historias, mi favorita es la de Ruth. Creo que es una mujer de la que podemos aprender mucho. Por favor, léanse su libro que está en la Biblia. Y les quiero dejar este mensaje de parte de Dios. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Así le dijo Boaz a Ruth. Entonces, muchas gracias por estar aquí, por escuchar estas reuniones, también por participar, las que tienen la oportunidad de semanalmente conectarse en nuestras reuniones por Google Meet. Y decirles que busquemos a Dios mediante la oración en momentos de angustia. Chao, chao. Nos vemos en la tercera parte.